Muy buenos días, muy buenos días a las personas que están en la mañana viendo este tema y buenas tardes a las personas que lo ven en la tarde y buenas noches a los que lo van a ver de noche. Anoche estuve dando el tema sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y una persona me preguntaba, o más bien me decía, que no había un método de oración dado por Jesús. Y eso quiero aclarar, porque yo le dije que sí había un método de oración dado por Jesús. Oración en cuanto a petición, en cuanto a pedirle algo. Porque él decía que muchas personas que ya han hecho todo lo que tenía que hacer y que sin embargo Dios no le concede las cosas, que siguen igual, personas que están oprimidas, personas que están sufriendo por problemas que traen en su corazón, de rencores y todas esas cosas, ¿verdad? Y que a pesar de que ya hicieron todo, siguen igual. Yo le decía pues que lo que sucede es que a veces no han entendido cómo practicar la fe, cómo poner en acción la fe, cómo hacer oración con fe según el método de Cristo. Y él decía que no había ningún método de Cristo. Y yo le dije que sí. Pues eso es lo que quiero aclarar ahorita, precisamente, que sí hay un método de Cristo. Vamos a ver ese método de oración, de petición, dado por Jesús. Y vámonos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículo número 24. Vamos a ver qué dice el Maestro. Jesús, vamos a ver qué nos dice. Sí tiene un método Jesús de oración. Miren cómo dice. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Que ya lo han recibido. Voy a repetir para que se entienda. Que ya lo han recibido y lo obtendrán. Crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Este es el método de Cristo. Un método de oración que creamos que ya lo recibimos. Esa es la cosa. El problema de nosotros está en que pues, no dudamos. Entonces, si dudamos, no va a concedernos eso. ¿Por qué? Porque el método dice que creamos que ya lo recibimos. Entonces, esa es la primera parte de este método. Hay más. Entonces, cuando yo pido algo, cuando usted pide algo, ¿qué hay que hacer? Creer que ya lo recibimos, aunque no lo veamos. Porque la fe es sin ver. Ahorita vamos a ver esa parte de ahí. La fe es sin ver. Si queremos ver, eso no está correcto. Porque, por ejemplo, si yo estoy enfermo de una mano, tengo una mano enferma, pido a Dios que me sane de esa mano, que estoy enferma, y al día siguiente estoy peor. Y estoy mirando que estoy peor de la mano, que ya me siento más mal y que la mano está sangrando más, no sé. Entonces, porque está mirando por eso y la fe es sin ver. La fe es sin ver. Creer que Él ya me sanó, creer que ya hizo su obra, creer firmemente, ¿verdad?, que ya hizo su obra, que Él me escuchó, que Dios me escuchó la petición y que ya la tomó en cuenta, y hasta le doy gracias yo porque ya lo hizo. Yo digo gracias porque ya estoy bien, gracias porque mi mano está muy bien, aunque yo la vea peor. Pero un momento ahí, eso no quiere decir que nosotros no vamos a ir con el médico. No. Dios puso los médicos para que nosotros vayamos con ellos. Bien, entonces pues este es el método de Cristo. Otra parte de este método, ahí mismo, sí, dice en el versículo 25, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Otra parte del método. La oración no puede llegar a Dios, porque si nosotros odiamos a las personas, nosotros odiamos es decir, no debemos odiar a nadie, ¿sí? Hay que perdonar. Ese es un obstáculo. Pues estamos viendo el método de oración de Cristo.
¿Sí? Así es aquí. Esa es otra parte del método. Vamos a pasarnos ahora a Hebreos 11.1 para ver cómo es la fe. En Hebreos 11.1 la palabra de Dios nos va a orientar y vamos a ver cómo es la fe. Dice así: la fe es aferrarse a lo que se espera. Aferrarse a lo que se espera. ¿Qué es eso de aferrarse a lo que se espera? Es saber que Dios ya me concedió lo que yo le pedí. Me voy a aferrar a que así es. ¿Sí? Voy a tener la certeza de que así es, la seguridad de que así es, que Él ya me escuchó. ¿Sí? Esa es otra parte del método de Jesús. ¿Sí? Estamos escuchando enseñanzas de Cristo, el Evangelio de Cristo. ¿Sí? La fe es aferrarse a lo que se espera, las enseñanzas cristianas, las enseñanzas de Jesús, la certeza de las cosas que no se pueden ver. ¿Sí? No se pueden ver. Entonces, ¿quiere usted ver? Entonces ya no es fe. ¿Sí? No se pueden ver. Entonces, pues, es aferrarse a lo que se espera. Entonces hay que esperar. Gracias, Señor. Ya hiciste tu obra. Ya me sanaste, aunque no esté sanado, aunque no me sienta sanado. O sea, hay que imaginarse, creer que ya lo tenemos. Método de Cristo, método de enseñanzas de Jesús. Así que sí hay un método de fe, de cómo orar para pedir cosas a Dios. Entonces, pues, eso es lo que, esa es otra partecita de este método de oración para pedirle a Dios que nos sane. Y recordemos una cosa, que la fe sin las obras está muerta. ¿Sí? Si nosotros no nos ponemos en obra, si nosotros no ponemos en práctica la fe así, de ese modo, creer que ya me sanó, entonces no vamos a obtenerlo. ¿Sí? Y también recordemos que la fe es un don de Dios también. Entonces hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe también. Bien, otra parte de la Biblia, otra parte de la Biblia también es cuando nosotros oramos el Padre Nuestro. ¿Se recuerdan ustedes que dice, hágase tu voluntad? En una parte del Padre Nuestro. Y a veces nosotros agarramos lo negativo de esa parte del Evangelio. ¿Qué es lo negativo? Pensamos que Dios, estoy enfermo porque es la voluntad de Dios. Porque no sé qué cosa hice yo y Dios me está castigando. Y entonces por eso es que estoy enfermo. Aunque puede ser que sí, pero no es que Dios esté castigando. Nosotros mismos nos buscamos el castigo. Si una persona toma mucho, se va a enfermar del hígado. Entonces, no es que Dios lo esté castigando, solo se castiga la persona. ¿Sí? Pero Dios no quiere que estemos enfermos. Entonces, en esa parte, dice, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que usted esté sano, que nosotros estemos sanos. Esa es la voluntad de Dios, no que estemos enfermos. ¿Sí? La enfermedad no viene de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que nosotros estemos sanos. Entonces, no agarremos esa parte negativa de modo negativo, de modo que no está bien. No, Dios quiere la salud. Cuando yo digo, hágase tu voluntad, es que Dios quiere que tenga salud. ¿Sí? Otra partecita también para meditar es la otra es de Juan 15 del 5 al 8. Ajá, ahí dice así, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá, lo conseguirán. La otra parte es, pues, seguir a Jesús, estar con Él, permanecer con Jesús, ¿eh? Estar permaneciendo con Jesús. No es, te pido y me olvido. No es nada más voy con Jesús para que me sane de esto y ya después me alejo de Él, ¿no? Pues hay que estar con Él. Hay que estar con Él siempre. Así es, esa es otra parte del método de oración, ¿no? Estar con Jesús, no alejarse de Jesús. Hay otra parte que usted sabe también, donde, y ahorita no lo tengo a la mano, pero donde dice que hay alguien que va a medianoche y pide pan porque le llegó un amigo de muy lejos y no tiene nada que dar, va con otro amigo para pedirle pan,
está dormido, le insiste y le insiste hasta que le da lo que le pide. Así también nosotros debemos insistirle a Dios lo que le pedimos. Pero ya sabiendo que Él tiene la primera vez que le pedimos, ya sabemos que Él ya lo tiene tomado en nota, ya lo tiene ahí ese pedido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, insistirle, pero orando. Es decir, diciéndole, sí, gracias, porque yo sé que tú me escuchaste, gracias porque yo soy importante para ti. Recordemos que Dios, valemos mucho para Dios, valemos la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, somos valiosos para Él. Entonces ya sabemos que Él ya escuchó nuestras palabras y Él que nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que ya le pedimos. Bien, pues yo creo que con esto, este pequeño, que está un tema por separado sobre la fe, pues yo creo que con esto ya doy respuesta a esa interrogante, a esa pregunta, a esa, más bien respuesta, que decían que no había un método de oración. Sí lo hay. Lo que pasa es que no se escudriñan las escrituras y no se sabe. A veces algunas personas piensan que saben mucho y pues no, todos estamos aprendiendo. Todos somos discípulos de Cristo, hay que estar aprendiendo y aprendiendo de Él. Así es. Entonces, pues sí hay un método de oración para pedir cosas a Dios. Que Dios los bendiga.